Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. David León, el coordinador nacional de Protección Civil, él decía que está bien que se revisen algunas cosas en el Congreso en torno al FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, porque en los sexenios pasados hubo tantas declaraciones de emergencia cuando no había emergencia, que mucho dinero se fue pues a los bolsillos de pocos, hay que decirlo. Sin embargo, el país yo creo que no puede darse el lujo de no tener un fondo para enfrentar los desastres, ya que el mismo David León dijo, es un instrumento financiero de primer orden que puede ser mejorado. A ver, Félix. Fíjate, el mes pasado, Dolores Padierna, diputada de Morena, propuso desaparecer el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, y que en lo que llevamos este sexenio ha recibido recursos muy inferiores a lo que normalmente se requiere y a los que recibía. Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados de Morena, dijo que iban a analizar con calma el tema, pero tampoco no han informado nada al respecto. Es presidente de la Junta de Coordinación Política, y además coordinador de los diputados de Morena también. Entonces, el tema es el sismo de ayer creo que nos da oportunidad para replantear la necesidad del FONDEN transparente y con reglas muy claras. En el gobierno de Peña Nieto comenzaron a reducir los fondos del FONDEN. Primero en 2016 les dieron 8,000 millones de pesos, luego al año siguiente para 2017 6,000, pero en 2018 le tuvieron que subir a 25,000 millones de pesos estos fondos por los sismos de septiembre, y entonces... y porque era el año de Hidalgo también. También, por favor. Era el año de Hidalgo. A lo mejor usaron también los sismos como pretexto. Ahora, el tema es que el presidente López Obrador determinó también cortar la mayor parte de este presupuesto. Para 2019 le asignaron al FONDEN 3,600 millones de pesos. Este año tienen 3,800 millones de pesos. Ahora, te lo voy a traducir a millones de dólares. El FONDEN tiene 166 millones de dólares de fondo. No es nada. No es nada, porque te voy a decir cuánto cuesta un desastre natural en México. Si lo medimos, por ejemplo, en millones de dólares, como decíamos, en 2018... los desastres naturales le costaban a México 776 millones de dólares. Fue uno de los años de más bajos costos. Ahora, una pregunta, el FONDEN no es para reparar todos los daños, ¿no? No. Dentro de los desastres que tú estás diciendo, hay daños a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. No. Estos daños solo se contabilizan los daños en infraestructura federal y estatal, nada privado. Bien, perfecto. Qué bueno que lo Esto es dato del FONDEN, nada privado. Son solo afectaciones a infraestructura, tanto federal como estatal. Bien, en 2017 la cifra sí se elevó a 4,650 millones de dólares, particularmente por estos sismos. Pero se había mantenido relativamente baja. En 2016 fueron 732 millones de dólares, pero ¿sabes qué? A pesar de esos 2 años ser baja, no alcanza porque tenemos 166. En 2015 fueron 1,000 millones de dólares. Es decir, fácilmente el costo anual ya de los desastres con tantos dólares y millones de cantidades que no puedo ni comprender. Fíjate, ¿Podrías nomás resumir todo esto? El promedio, te voy a decir el promedio. El promedio, los desastres naturales le cuestan a México cada año 2,357 millones de dólares. ¿Estás promediando cuántos años, Félix? De 2000 para acá. Bien. Del año 2000 a la fecha. Eso es lo que 2,357 millones de dólares anuales. Y hay 166 millones en el fondo. Es decir, ¿a que no va a alcanzar? Se ha quitado presupuesto. No, hombre. Y además, entonces, si todo el mundo piensa en un sismo, que sí, un sismo es un desastre natural que cuesta mucho dinero, pero los desastres que más dinero le cuestan a México son las tormentas tropicales y los huracanes. Una pregunta, ¿quién hizo esos cálculos de los costos? ¿La gente que antes declaraba las emergencias y se robaba la lana? Efectivamente, hay un estudio de la Senapred hasta 2018, del número de 2019. Entonces yo creo que sería bueno tal vez actualizar los estudios, porque los anteriores estudios, quién sabe qué tan confiables sean. Hay que decirlo. A ver, hay que ser mal pensados, porque en esto no puede ser bien pensado. A ver, primero, yo sí le quiero decir a Félix que lo que está planteando de la iniciativa, primero, no se ha aprobado, va a llevar todo un proceso legislativo, no es un albazo. Ya se están haciendo ahorita parlamentos abiertos virtuales para escuchar. Y hablando del Fondeso, también el Fondeso no resuelve todos los problemas, solamente emergencias, que obviamente un desastre natural o un terremoto, bueno, ya sería una emergencia, pero ahí entra también el plan de N3, donde entra el ejército, donde entra la marina, en fin.
Aquí el problema, y que yo creo que hay que ser súper claro, y aquí sí yo le creo al presidente, es que el dinero está ahí. Ahora, el discurso político es una cosa, porque ahora muchos gobernadores, o antes, como Duarte, lo usaban de manera discrecional, y el dinero no sabían ir a pásame el dinero, como lo que platicó en su momento hace rato en la entrevista David, decía, bueno, inventaban, decían, y eso es justamente lo que el presidente en este momento está cuidando. Yo creo que hay muchos fideicomisos y lo que se quiere cambiar es la figura jurídica, que eso es lo importante, nuevas figuras jurídicas que protejan, que no sea esta opacidad. Que no se clave la lana, así como queremos esa opacidad, queremos la opacidad en las compras gubernamentales que hace el actual gobierno. ¡Viva la transparencia! No, estoy de acuerdo contigo, Paula. Sí, Marco Paz. Pero también la información. Marco Paz Pellat, por favor. Yo creo que el tema de los desastres es un tema mucho más profundo. Nos faltan instituciones que tengan la capacidad de prever, atender y después resolver los problemas que crean las catástrofes. Todos los años tienen costos altísimos y mucho tiene que ver con mapas de riesgos no establecidos, con decisiones preventivas no tomadas, con algunos desórdenes que traemos en la planeación urbana. Es urgente darle prioridad al tema, más allá solamente de los recursos. El mismo David León dijo que un atlas de riesgo total no se puede tener porque muchos municipios no han hecho sus propios atlas, por falta de dinero, por falta de preparación, por falta de ganas, pero que hay un atlas que bastante completo que se puede checar en atlasderiesgo.gov. A ver, Luis Miguel González. Parte del problema, y coincido con Marco, tiene que ver con somos un país que en general no tiene una cultura de riesgo. Hablamos de dinero para remediar desastres, como cuando en algunos casos el dinero tendría que ser invertido en prevenirlo. En muchísimos casos, el problema no es solo si se gastó mal el dinero, se lo robaron, sino que no se invirtió a tiempo en reducir el riesgo para gente. Claramente inundaciones es un caso. Sabemos que hay un cauce de un río que puede, en caso de desbordarse, matar gente. La pregunta hay veces, ¿por qué esperamos a que se desborde para hacer la cuenta de cuántos murieron y cuántas casas se perdieron cuando se podía desalojar a la gente con tiempo? Bueno, yo le pregunté eso a David León, le dije, ¿qué pasa con la gente que vive en barrancas, que cuando llueve mucho se convierten en cauces de río? ¿Qué pasa con la gente que vive al pie de laderas, que cuando llueve mucho se caen y los aplastan? Y me dice, estamos tratando de convencer a la gente de que vivan en otro lugar. Sí, es bueno convencerlos, pero se tiene que invertir dinero para que la gente se vaya y viva en un lugar más digno y más seguro. Y en algunos casos, Paula, por favor. Es muy rápido. En algunos casos no es convencer a la gente aisladamente, tienen líderes que a su vez viven de la especulación de terrenos irregulares. No es la gente en abstracto, sino líderes sin escrúpulos que manipulan la pobreza. Mira, yo les doy un caso. Un líder social, empresarial en Tabasco me dijo una vez que cada vez que había una inundación, un mismo tipo llegaba y decía, me quedé sin casa. El tipo ya era dueño de 12 casas que le habíamos financiado los mexicanos, porque el gobierno repartía la lana sin el menor control. No hay reglas claras. Como él, ¿cuántos no habría? Pero ya nos tenemos que ir, nos queda un minutito. Félix Loperena, Paula, te vas a quedar con las ganas. Lo siento. Yo lo que digo es, ok, si van a analizar el caso del Fonden, entonces saben que profundicen, ¿no? Háganlo transparente y con reglas claras, que pueda participar la ciudadanía revisando los gastos del Fonden y cómo se asignan. Y sin criterios políticos, que es bien importante. Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.